Es un gusto saludarlos nuevamente en nuestra tercera cápsula informativa de la materia Análisis Jurisprudencial de la maestría en juicios orales. Vamos a comenzar hablando sobre la materia del discurso. ¿Qué es lo que sostiene a la teoría del discurso? Lo sostiene, obviamente, una argumentación que excluye o suprime personas o argumentos. ¿Por qué? Porque recordemos que es nuestra propia interpretación, la forma en la que nosotros tenemos de ver determinado caso y de argumentarlo, excepto por razones pragmáticas que tienen que ser justificadas. Obviamente todo lo que nosotros digamos tiene que estar apegado a la norma y justificarlo. No es una argumentación racional y que las justificaciones que se obtienen de la misma son defectuosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las argumentaciones que nosotros podemos llegar a realizar son puestas bajo la lupa. ¿Por qué? Porque es una perspectiva propia y el mundo actualmente está plagado de estas argumentaciones. Por ello nosotros tenemos este criterio, esta oportunidad de fundamentar las decisiones jurídicas. Todas las decisiones jurídicas que en un momento dado llegan a impactar la vida del hombre dentro de la sociedad están emitidas por jueces, magistrados, que tienen la obligación y responsabilidad de fundamentar todas y cada una de sus actuaciones. Y para poder fundamentar algo jurídicamente, de una forma impronta, desvela el sostén a la razón de ser ese algo, así como también determina el origen y el sentido de lo que se pretende fundamentar. Toda expresión jurídica contiene valoraciones positivas o negativas, y todo esto depende también desde la índole y desde la perspectiva en la que nosotros estemos fijando posturas, que giran siempre en algún sentido. Y este sentido va a ser, señores, alrededor de la justicia. La filosofía tiene una impactante escena y pronunciamiento dentro de la norma jurídica. El Tractus Lógico Philosophicus, que se aborda desde el positivismo lógico, es decir, este nos intenta explicar cómo funciona la lógica sobre lo que se desarrolla en nuestro lenguaje y nuestro mundo, ambos estrechamente vinculados. Esto desde antaño. Y las investigaciones filosóficas que van a establecer que el lenguaje no es un reflejo de la realidad, es un reflejo de las formas de vida de los hablantes, es decir, que no hay un único lenguaje, sino son muchos. Derivado de esto es que nosotros podemos también hacer hincapié en la filología como materia de una interpretación jurídica. Por ello, es importante precisar que la filosofía como un lenguaje de la filosofía va a estudiar el lenguaje de una perspectiva general y fundamental, abordando cuestiones como la naturaleza del mismo, su relación con el pensamiento, el mundo, el uso, los límites, así como aspectos relacionados con la traducción e interpretación. Esto lo vemos hoy muy modernamente con todos los impactos que ha tenido nuestra legislación, desde una perspectiva de un modo, de un uso, de un límite, en aspectos relacionados. Pero no todo está dicho. Tenemos un factor que es la verdad como consenso. La idea de la verdad como consenso nace de la observación de Kohn y se establece la verdad en las comunidades humanas. Un ejemplo es la comunidad del cosmos, la comunidad jurídica, la comunidad LGBTQ y más, como se establecen las verdades de aquellas teorías que entran en conflictos, pues a través de una crítica que deben reunir dos características: hacerse en condiciones de libertad, y esto nuestra propia Constitución nos lo tutela, todos pueden ofrecer sus argumentos; hacerse en condiciones de igualdad, los argumentos se tienen en consideración solo en argumentos, y en definitiva, la verdad por consenso es aquella a la que se llega o se llegaría a través de un diálogo. Condiciones de libertad, igualdad, en la que intervienen todos y cada uno de los afectados, en las que intervienen todos y cada uno de los grupos dentro de la sociedad, a través de estos silogismos. Pero para ello también es importante hablar de la perspectiva de la teoría de la argumentación desde una acción social, una acción comunicativa, una acción estratégica encubierta, una acción abierta estratégica. Ojo aquí con este punto: el engaño inconsciente y el engaño inconsciente. Veamos todas las aristas que pueden llegar a establecerse y a nacer a la luz desde una perspectiva jurídica.
Hay características primordiales y principales para el tema del análisis, para el tema de una postura filosófica, de una postura jurídica, la lógica, la convicción, la suavidad y la humildad. La lógica, esos argumentos o opiniones que, como hemos venido estudiando, se dan y son la base racional de un discurso desde una apariencia en algunas ocasiones arbitraria. La convicción, estas razones que se aportan y que han de ser convincentes, es decir, que buscamos convencer a través de cuestiones que nosotros podemos señalar que son verdad, entre realidades y verosímiles. Entre esto inverosímil, entre la ficción que pueda tener la vida misma. Y esto, apreciados maestrandos, lo vemos actualmente en la aplicación y en la invocación de alguna norma jurídica. La suavidad. Es importante que la argumentación se desarrolle suavemente, sin prepotencia ni brusquedad. Y ha de parecer que las ideas han estado ahí desde siempre y que nosotros lo único que hemos hecho es transcribir con meros amanuensos una verdad universal. Y la humildad, que es un discurso argumentativo bien construido, ha de ser humilde, sin aires de grandeza. Por ejemplo, cuando nosotros leemos una tesis, una jurisprudencia, todo viene fundamentado. Como tal, no se percibe desde una lógica jurídica como una imposición, sino más bien a una reacción del mundo que socialmente vive. Y aquí es donde quiero conceptuar este tema, la teoría de la argumentación o de los topoi. Esto es un diálogo de Platón. Quiero que busquemos, por favor, este punto. Hallábanse dos querellantes en disputa ante la imposibilidad de lograr un acuerdo, deciden acudir donde los jueces. He aquí que su situación se ve modificada, ya no importa quién tenga la razón. Los jueces se la otorgarán al que mejor argumente. La argumentación entonces viene siendo una cuestión de posturas y que en algún momento los jueces tienen la obligación de darle la razón a quien la tenga. Y visto desde esta arista, la teoría de la argumentación, vamos a manejarla como en una forma práctica desde el estudio interdisciplinario de la forma en que se obtienen conclusiones a través de la lógica, es decir, mediante premisas. Incluye el arte, la ciencia del debate civil, el diálogo, la conversación, la persuasión. Este diálogo, esta conversación, esta persuasión, la vemos totalmente en todas las áreas y en todas las ramas del derecho. Como siempre, agradezco mucho su atención y compañía.